Ella pensaba que sería un turno normal, pero una frase, dicho a unos peligrosos motoristas, abrió el pasado de su madre, un pasado que nadie debía conocer. Suscríbete y escribe desde donde nos ves. La tarde avanzaba lentamente sobre Harper's Diner, extendiendo esa sensación de monotonía que parecía adherirse a las paredes con la misma persistencia que el olor a tocino quemado y aceite viejo. Magdalena Hart llevaba horas limpiando las mismas superficies, llenando y vaciando tazas, tomando pedidos que parecían repetirse como un eco interminable. A veces tenía la impresión de que aquel lugar no tenía días diferentes, sino uno solo, larguísimo, que se estiraba como una goma sin fin. La luz amarillenta de las lámparas colgantes caía sobre las mesas vacías, creando sombras perezosas que se mezclaban con el ligero humo que salía de la cocina. A través del ventanal, el cielo parecía detenido en un gris deslavado que no anunciaba ni lluvia ni sol, solo continuidad. En la mente de Magdalena, sin embargo, había un torbellino constante, cuentas acumuladas en la mesa de su pequeña cocina, plazos que no alcanzaba a cumplir, y esa sensación cada vez más frecuente de estar atrapada en un ciclo del que no sabía salir. Trabajar allí había sido, al principio, una solución temporal, algo para ganar dinero rápido mientras encontraba un rumbo mejor. Pero ese temporal había durado más de 2 años, y cada turno le hacía preguntarse si acaso esa sería su vida para siempre. Movía la trapo sobre el mostrador como si pudiera borrar con él la inquietud que la acompañaba, pero la sensación permanecía, clavada detrás del esternón como un peso suave pero persistente. Su mente vagó un instante hacia su madre, Rebecca, tan silenciosa, tan serena, tan diferente de ella. Siempre había sido un misterio envuelto en calma. Jamás hablaba de su juventud. Nunca contaba historias sobre lo que había hecho antes de que Magdalena naciera. Había una muralla invisible entre su pasado y su presente. Una muralla que Magdalena respetaba por costumbre, aunque desde niña había sentido curiosidad por lo que escondía. De pronto, un sonido rompió el letargo del lugar. El timbre de la puerta siempre hacía un tintineo ligero, casi alegre, pero esta vez fue un golpe pesado, como si alguien hubiese empujado la puerta con demasiada fuerza. El aire pareció congelarse durante una fracción de segundo. Incluso el viejo radio que solía emitir baladas antiguas bajó su volumen, como si hubiese percibido algo que escapaba a lo cotidiano. Magdalena levantó la mirada, y una vibración imperceptible recorrió el suelo bajo sus pies. Al principio creyó que era su imaginación, pero la vibración volvió más intensa, como un rugido atrapado bajo tierra. Unos segundos después, el sonido se detuvo, dejando tras de sí un silencio expectante, casi opresivo. El primer hombre cruzó el umbral, y Magdalena sintió, sin saber por qué, que algo acababa de cambiar para siempre. Él era enorme, con hombros que parecían desafiar el marco de la puerta. Tras él entraron otros 6, formando un bloque oscuro que se adueñó del espacio con una presencia casi física. Llevaban chalecos de cuero negro con parches gastados, algunos con manchas que parecían contar historias de noches violentas y carreteras interminables. Sus botas resonaron sobre las tablas de madera, profundas, marciales, como si fuesen los latidos de un animal prehistórico. No había risas ni bromas entre ellos, ni siquiera el gesto relajado de los motoristas que a veces paraban a tomar un café. No, estos hombres no estaban de paso, y se notaba. Magdalena sintió cómo el aire se hacía más denso. Una camarera que trabajaba en la cocina cerró la pequeña ventana corrediza como si quisiera protegerse de lo que había entrado al salón. La joven tragó saliva, obligándose a respirar con calma. No era la primera vez que veía motociclistas en el diner, pero había algo diferente en aquel grupo. Una intensidad contenida, una energía peligrosa que no amenazaba con palabras, sino con el simple hecho de existir. Aún así, su cuerpo se movió por inercia profesional. Caminó hacia ellos con el bloque en la mano, intentando que sus pasos sonaran firmes. Los hombres se acomodaron en 2 mesas contiguas. El que parecía ser el líder se sentó en la posición central, como si instintivamente todos los demás hubieran dejado ese lugar para él. Tenía los ojos de un color difícil de describir, grises pero no fríos. Más bien,
duros, como acero endurecido por el uso. Cuando Magdalena llegó a su lado, sintió que él la observaba sin realmente mirarla, como si evaluara cada movimiento suyo desde el rabillo del ojo. ¿Qué desean tomar?, preguntó con una voz que intentó mantener firme. Las respuestas fueron cortas, casi bruscas. «Café negro. Doble. Agua». Ninguno sonrió. Ninguno desvió la vista. Cuando se alejó, sintió que sus rodillas apenas sostenían su peso, pero logró mantener un paso constante hasta la máquina de café. Respiró hondo varias veces mientras llenaba las tazas, repitiéndose que eran clientes como cualquier otro, que nada malo iba a pasar, pero algo dentro de ella sabía que aquella afirmación era una mentira para sobrevivir al momento. Volvió a la mesa con la bandeja temblando ligeramente entre sus manos. Depositó las tazas con cuidado, empezando por los hombres más alejados, como si quisiera demorarse lo máximo posible antes de acercarse al líder. Y entonces lo vio. La manga de la chaqueta del líder se elevó apenas unos centímetros cuando él extendió la mano para tomar el café, revelando parte de su antebrazo. Magdalena se quedó inmóvil. La imagen en la piel de aquel hombre la atravesó como un relámpago. Un cráneo alado, perfectamente delineado. Alas extendidas con una curva exacta. Y allí, en el borde del ala derecha, un pequeño defecto en la tinta, casi invisible, como una cicatriz hecha dentro del dibujo. Ella conocía ese símbolo. Lo había visto antes. Era idéntico, absolutamente idéntico, al tatuaje que su madre tenía en el brazo. Aquel tatuaje que la madre siempre mantenía oculto bajo mangas largas. Aquel que Magdalena descubrió por casualidad cuando era niña, en un verano caluroso en el que Rebeca olvidó cubrirse. «Mi madre tiene el mismo tatuaje», dijo sin pensarlo. Las palabras salieron de su boca como un acto reflejo, sin filtro, sin razón, sin la mínima evaluación del peligro. El silencio cayó de golpe sobre la mesa. Uno de los hombres tensó los hombros. Otro dejó de beber. El líder alzó la mirada lentamente, como si aquello que acababa de oír hubiera alterado el eje del mundo. Magdalena sintió que el aire desaparecía del salón. Su corazón golpeaba como si quisiera escapar de su pecho. Intentó corregirse, decir algo más, pero su mente se quedó en blanco, paralizada por el súbito peso de todas las miradas fijas en ella. El líder no gritó, no hizo un movimiento brusco, pero su mera quietud transmitió más amenaza que un arma. Magdalena comprendió que acababa de pronunciar una frase que tal vez no debió haber dicho jamás. Las manos le sudaban, pero aún así encontró la voz suficiente para intentar explicar que lo había visto de niña, que su madre nunca hablaba de él, que le llamó la atención porque era exactamente igual, con el mismo error en el ala. Lo dijo atropelladamente, como si las palabras pudieran salvarla. Un músculo en la mandíbula del líder se movió apenas, y entonces preguntó, con voz baja, profunda, demasiado tranquila para ser inofensiva. «¿Cómo se llama tu madre?». Magdalena sintió que aquel momento era una frontera invisible, una antesala a algo desconocido. «Rebecca Hart», susurró. Y lo que ocurrió después cambió para siempre la vida que hasta ese instante había creído aburrida, predecible y ajena a todo peligro. Porque aquel nombre no cayó en oídos indiferentes. Cayó como una chispa en un campo seco, listo para arder. Y los hombres, que segundos antes parecían hechos de amenaza, se transformaron en algo distinto, algo inesperado, algo que ella no sabía cómo interpretar aún. Pero lo descubriría, muy pronto. El nombre de su madre pareció suspenderse en el aire como una campana silenciosa cuyo eco solo aquellos hombres podían oír. Magdalena, aún con la bandeja sostenida entre las manos, sintió que el peso del metal aumentaba, como si hubiera absorbido toda la tensión que acababa de llenar el diner. El líder, el hombre de los ojos de acero, no apartó la mirada de ella, pero esa mirada ya no tenía el filo amenazante de un instante antes. Parecía otra cosa, algo más profundo, una mezcla de sorpresa y memoria viva. Era como si a través del nombre, Rebecca Hart, se hubiera abierto una puerta que él creía para siempre sellada. Los otros hombres también reaccionaron, aunque de maneras más discretas. Uno de ellos, el de barba completamente gris y piel curtida,
Giró el rostro hacia el líder como si buscara confirmación de algo imposible. Otro, con cicatrices finas en la frente, murmuró algo inaudible, pero Magdalena pudo distinguir una palabra. ¿Viva? Y ese simple murmullo le hizo comprender que había tocado una fibra que estaba muy lejos de ser irrelevante para ellos. El líder inclinó ligeramente la cabeza, como si un recuerdo lo hubiera atravesado. Magdalena sintió que el tiempo se volvía más denso, más lento, que cada segundo se estiraba demasiado, obligado a contener algo que estaba a punto de desbordarse. Ella no sabía si debía quedarse allí, si debía huir, si debía hablar o callar. Tenía la sensación de que cualquier movimiento equivocado podría destruir la frágil transformación que se estaba gestando en esos hombres. Finalmente, él habló. Su voz, profunda, ronca y medida, dejó claro que no estaba reaccionando por impulso, sino por un reconocimiento que dolía. Rebecca Hart, repitió, pero esta vez lo dijo como quien pronuncia el nombre de un fantasma. Un nombre que no se escucha durante décadas, pero que nunca deja de existir en la memoria de los que lo conocieron. Magdalena sintió como su respiración regresaba poco a poco, aunque su pecho aún vibraba con el miedo de haber cruzado una línea invisible. No sabía qué significaba que aquellos hombres reconocieran el nombre de su madre, pero comenzaba a intuir que el pasado de Rebecca no era simplemente algo que prefería mantener en secreto. Era más grande, más intenso, más peligroso. Se quedó quieta, esperando a que él dijera algo más, y lo hizo. Fuimos parte del mismo camino hace muchos años, murmuró. No lo dijo con orgullo ni con vergüenza. Lo dijo como si ese camino fuera una historia que ya no le pertenecía, como si al pronunciarlo se desenterrara algo sagrado y doloroso a la vez. Uno de los hombres a su lado asintió lentamente. Ella me salvó la vida, dijo de pronto, rompiendo la contención que parecía sujetarlo. Magdalena lo miró, sorprendida, pero la sinceridad en su voz no dejaba lugar a dudas. Me salvó la vida, repitió, esta vez con emoción visible. Contó que años atrás, antes de que el grupo se reorganizara, había sufrido un accidente brutal en una carretera de montaña. Había quedado atrapado entre su moto y una barandilla, sangrando a un ritmo que podría haberlo matado en minutos. Fue Rebecca, sin formación médica, sin equipo, sin miedo, quien improvisó un torniquete, lo estabilizó y obligó a un camionero a llevarlos a un hospital, aunque la policía merodeaba por la zona. Él lo relataba con una mezcla de nostalgia y reverencia, y Magdalena sintió que cada palabra era como una pieza nueva en un rompecabezas que jamás había imaginado que existía. Otro hombre, uno con mirada más cálida, intervino entonces. Se rió suavemente, con un tono casi melancólico. La vez del operativo policial, dijo, como si fuese un chiste interno. Los demás también sonrieron, y por primera vez desde su llegada, Magdalena vio humanidad en ellos, una chispa de camaradería que no había visto antes. Él explicó que en un operativo sorpresa, cuando todo estaba perdido y varios de ellos estaban acorralados, fue Rebecca quien encontró una salida, quien inventó una distracción que les permitió escapar sin disparar una sola bala. Tenía una mente brillante y un corazón más grande que cualquiera de nosotros, añadió, y por un segundo su mirada se suavizó de una manera que Magdalena no esperaba de alguien con manos tan endurecidas por los años. La joven de pronto se sintió pequeña ante aquellas historias. No sabía dónde colocar tanta información que desmontaba por completo la imagen que siempre había tenido de su madre. La mujer tranquila que pasaba las tardes ordenando libros, que preparaba té con miel, que parecía encarnar la quietud misma. Las palabras de esos hombres eran como golpes suaves, cada uno abriendo una grieta en la imagen de Rebecca que Magdalena había construido durante toda su vida. No era mentira que su madre fuera serena, pero ahora veía que aquella serenidad no era simple calma. Era la calma de alguien que había pasado por tormentas tan feroces que el silencio se había convertido en su refugio. El líder, cuyo nombre aún no conocía, la observaba con una intensidad distinta, como si ahora la viera no como una desconocida, sino como un vínculo viviente con alguien a quien él había querido o respetado profundamente. Tu madre no fue una más, dijo en voz baja. Era de los nuestros. Quizás no oficialmente,
pero en espíritu lo era más que muchos. Magdalena sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Era extraño oír a un hombre tan rudo hablar de su madre de esa forma, como si ella hubiera sido una leyenda entre ellos. Quiso hacer preguntas, miles de ellas, pero su boca aún estaba paralizada por el impacto emocional. Y sin embargo, las respuestas comenzaron a llegar sin que ella tuviera que pedirlas. El líder habló de cómo Rebeca tenía una habilidad inexplicable para calmar a los más impulsivos, para detener peleas antes de que estallaran, para ver peligro antes de que se hiciera evidente. No podías engañarla, dijo uno de los más jóvenes del grupo, aunque su edad mostraba que él debía haber sido apenas un niño en la época de esas historias. Veía a través de todos. Magdalena escuchaba cada frase como si fuera una revelación, como si le hubieran entregado una llave olvidada que abría una puerta en su propio corazón. Esos hombres, que hacía apenas minutos parecían una amenaza, ahora habían cambiado por completo. Sus posturas seguían siendo firmes, pero ya no había hostilidad en ellas. Había un respeto silencioso hacia ella, como si su sola existencia fuera un recordatorio viviente de algo importante que creyeron perdido. La atmósfera del diner se había transformado. Lo que antes era tensión ahora se convertía en una extraña calidez, pesada pero real. Durante un largo rato, nadie dijo nada. Magdalena sentía sus piernas temblar ligeramente, no de miedo, sino de conmoción. ¿Cómo era posible que su madre hubiera llevado una vida tan distinta antes de convertirse en la mujer que ella conocía? El líder por fin habló de nuevo, con un suspiro profundo. Rebeca, ella se fue porque quería paz. Había tenido suficiente de esto, de nosotros, de la vida en la carretera, del peligro, y nunca la culpamos. Su voz tembló apenas, un detalle tan sutil que solo alguien observando de cerca habría detectado. Se ganó el derecho a empezar de nuevo. Para Magdalena, aquella frase cayó con un peso particular. Significaba que su madre había dejado atrás no solo aventuras y riesgos, sino vínculos profundos, personas que la habían querido, vidas que ella había tocado. Significaba que había elegido una existencia tranquila, no por cobardía, sino porque llevaba cicatrices invisibles que necesitaban descanso. Una mezcla de orgullo inesperado y tristeza dulce se formó en el pecho de Magdalena. Era como si descubriera que llevaba dentro de sí una herencia que desconocía. La fuerza, la valentía, la capacidad de cuidar a otros incluso cuando ella misma estaba herida. Y al mismo tiempo, sintió una punzada de pesar por todo lo que su madre había callado durante tantos años. Pero antes de que pudiera retomar el control de sus emociones, el líder habló nuevamente, esta vez con una sinceridad que atravesó el aire. Tu madre fue leal, valiente y justa, y para nosotros eso era más que suficiente. Esas palabras sellaron algo en el ambiente, como si el pasado hubiera encontrado un lugar donde reposar por un instante. La dureza que envolvía a los hombres se aflojó. Uno de ellos incluso sonrió levemente hacia ella, en un gesto casi fraternal. Fue entonces cuando Magdalena comprendió que ya no estaba frente a una amenaza. Estaba frente a testigos de la vida secreta de su madre. Hombres que habían vivido junto a ella momentos difíciles, extremos, que la habían visto ser una versión que Magdalena jamás imaginó. Y de ese vínculo, de ese pasado compartido, surgía ahora una conexión inesperada con su propia vida. Aún así, el impacto de todo aquello no se desvaneció. Era demasiada información, demasiado repentina, demasiado intensa. Su mente trataba de ordenarla mientras su corazón seguía acelerado, intentando adaptarse a la nueva imagen de su madre que surgía de esos recuerdos ajenos. Cuando el líder finalmente se recostó en la silla y exhaló con un gesto pesado, Magdalena sintió que un capítulo de claridad acababa de abrirse en su vida, aunque aún no sabía que las revelaciones estaban lejos de terminar. Porque lo que había comenzado como un error inocente, una frase dicha sin pensar, acababa de convertirse en la llave que abriría la historia oculta de su familia. Y mientras aquellos hombres compartían miradas que ella no podía interpretar del todo, supo que ese día ya no sería nunca más un día común. Supo que algo más profundo estaba por llegar, algo que la transformaría para siempre. La atmósfera del diner parecía haberse transformado por completo tras las revelaciones que los hombres habían compartido. Ya no había un silencio tenso, ni miradas filosas,
ni el aire cargado de peligro que había llenado cada rincón momentos antes. Ahora, en cambio, flotaba algo distinto, más profundo, un eco de un pasado que había regresado sin aviso, reclamando espacio en medio de la vida tranquila que Magdalena siempre creyó entender. Sin embargo, aunque el ambiente se hubiera suavizado, dentro de ella la conmoción seguía tan viva como el primer instante. Era como si cada palabra sobre su madre se hubiera convertido en una piedra lanzada al centro de un lago inmóvil, creando ondas que alcanzaban rincones de su memoria que nunca antes había cuestionado. El hombre que lideraba al grupo, cuyo porte seguía siendo imponente incluso en calma, tomó un sorbo de café y lo dejó sobre la mesa con una lentitud casi solemne. Luego entrelazó las manos frente a él, como si se preparara para continuar un relato largo y delicado. Sus ojos, antes duros como acero, tenían ahora un matiz que Magdalena no lograba descifrar del todo. Tal vez melancolía, tal vez gratitud, tal vez algo que había permanecido enterrado demasiado tiempo. Tu madre era única, comenzó, y su voz tuvo un peso que capturó la atención de todos. Uno a uno, los demás hombres dejaron de moverse, inclinándose ligeramente hacia él, como si fueran testigos de algo que también necesitaban volver a escuchar. Magdalena sintió como su corazón volvía a acelerarse, pero esta vez no por miedo, sino por una mezcla intensa de expectación y desconcierto. Nunca había oído a nadie hablar de su madre de esa manera. Nunca había imaginado que existiera un capítulo de su vida marcado por valentía, peligro y camaradería profunda. Era como conocer a una persona completamente nueva y al mismo tiempo sentir que esa persona siempre había estado allí, escondida justo detrás de una sonrisa tranquila o una frase demasiado prudente. Rebeca tenía un carácter fuerte, muy fuerte, continuó el hombre, pero no de ese tipo de fuerza que se impone con gritos o violencia. Era una fuerza distinta, una fuerza que nacía de la claridad con la que veía el mundo. Lo dijo con una convicción serena, casi reverente. Relató que ella tenía una habilidad sorprendente para leer a las personas, para saber cuándo alguien estaba a punto de perder el control, cuándo una discusión se volvería pelea y cuándo era necesario intervenir. No necesitaba levantar la voz, bastaba con que te mirara, y tú sabías que era mejor caminar por el camino correcto. Los demás asintieron. Algunos incluso sonrieron con esa sonrisa leve que solo se hace cuando el recuerdo trae calidez. Uno de ellos intervino para recordar cómo Rebeca podía transformar una situación tensa en una oportunidad para resolver conflictos. Había logrado evitar peleas que podrían haber terminado en tragedias, solo con palabras y autoridad natural. Aquello sorprendió a Magdalena, que jamás había visto a su madre levantar siquiera el tono en casa. Intentó imaginar a esa mujer que describían. Firme, valiente, audaz, pero también paciente, sensible a los demás, capaz de inspirar respeto sin recurrir a amenazas. Era como descubrir un retrato completamente distinto al que ella había vivido. Y sin embargo, cuanto más escuchaba, más comprendía que aquella imagen encajaba con ciertos detalles de su infancia. La manera en que su madre podía tranquilizarla con una sola frase. La forma en que percibía el peligro antes de que ocurriera. Su habilidad casi mágica para resolver problemas sin perder la calma. Esas cualidades habían tomado otra dimensión ahora. El líder habló también del ingenio de Rebeca, de su capacidad para improvisar soluciones en los momentos más desesperados. Recordó, con un brillo fugaz en los ojos, cómo ella había conseguido arreglar una motocicleta averiada en plena carretera, usando solo una horquilla de metal y un pedazo de alambre. Era increíble, afirmó, dejando escapar una risa suave y nostálgica. Siempre tenía una solución, incluso cuando todo parecía imposible. Magdalena escuchaba fascinada, como si escuchara una leyenda sobre una heroína improbable. Esa descripción le devolvió una memoria lejana. Su madre arreglando un juguete roto suyo sin herramientas, sin esfuerzo, como si tuviera una intuición mecánica que nunca explicaba. En aquel entonces no le dio importancia. Ahora entendía que quizá había visto un destello de aquella mujer escondida bajo capas de silencio. Pero no todo era destreza o valentía. También hablaron de la risa de Rebeca, una risa fuerte, libre, contagiosa. Una risa que, según ellos,
Iluminaba incluso los días más oscuros del grupo. Magdalena sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. Hacía tantos años que no oía a su madre reír de verdad. En su infancia, sí, esa risa existió, pero con el tiempo había desaparecido, sustituida por una serenidad distante que Magdalena siempre atribuyó al cansancio o al carácter tranquilo de su madre. Ahora comprendía que tal vez aquella risa había sido cerrada en un cofre junto con todo su pasado. El líder continuó, esta vez con un tono más serio, explicando que Rebeca no solo era una fuerza de unión entre ellos, sino también una protectora incansable. Había situaciones en las que ella se ponía delante de otros, se arriesgaba sin dudar, especialmente cuando alguno de ellos estaba en peligro. No podía haber injusticia sin hacer algo al respecto, dijo uno de los hombres más callados. Era feroz, pero en el sentido correcto. Los relatos comenzaron a formar una imagen tan vívida, tan rica en matices, que por un instante Magdalena sintió que Rebeca estaba allí, en ese diner, caminando entre mesas, sonriendo con ese brillo que los hombres describían. Su pecho se llenó de una mezcla dolorosa de orgullo y añoranza. ¿Cómo es que nunca había visto de verdad a su madre? ¿Cómo pudo vivir tantos años sin saber quién había sido ella antes? Mientras más escuchaba, más evidente se volvía que Rebeca había llevado una vida llena de intensidad, de decisiones difíciles, de experiencias que habían moldeado a la mujer que Magdalena conocía, incluso si ella jamás había compartido esos capítulos con su hija. La conversación se extendió, lenta y profunda, como un río que arrastra memorias y emociones en su corriente. Y cuando los relatos comenzaron a menguar, cuando los hombres callaron como si hubieran descargado en palabras algo demasiado pesado para llevar por más tiempo, ocurrió un gesto inesperado. El líder, con un movimiento deliberado, sacó una billetera envejecida por el tiempo y el uso. De su interior extrajo un billete grande y lo dejó sobre la mesa, justo frente a Magdalena. Ella lo miró confundida, y antes de que pudiera decir algo, él explicó: «Esto no es una propina, es un agradecimiento, a ella y a ti por recordárnosla». Sus palabras la desarmaron por completo. Nadie le había hablado nunca con ese tono de respeto hacia su madre. Era como si, de repente, los hilos invisibles que unían a Rebeca con su pasado hubieran comenzado a tejerse también alrededor de ella. El hombre se puso de pie con un suspiro profundo, como quien cierra un capítulo que llevaba años abierto. «Dile que aún guardamos respeto por su valentía, y que si algún día desea reencontrarse con ese pasado, sabremos recibirla». Magdalena no supo qué responder. Tenía 1000 preguntas, 1000 temores, 1000 emociones que querían salir a la vez, pero ninguno de sus pensamientos lograba convertirse en palabras. Los demás hombres también se levantaron, cada uno con un gesto final hacia ella. Un asentimiento, una mirada cálida, un breve roce de gratitud en la expresión. El rugido de los motores volvió a vibrar en el suelo cuando salieron, pero esta vez ya no había amenaza en ese sonido. Era un eco diferente, más cercano a una despedida que a una advertencia. Magdalena los observó alejarse por la ventana hasta que sus figuras se mezclaron con la bruma del camino. Luego bajó la mirada hacia el billete sobre la mesa. Lo tomó con cuidado, casi con reverencia, y sintió cómo un extraño estremecimiento la recorría. Supo con absoluta claridad que aquel momento sería un punto de inflexión. Nada volvería a ser igual. La imagen de su madre había cambiado para siempre. Y, junto con ella, también había cambiado la forma en que Magdalena se veía a sí misma. Porque en aquel billete, en aquellas miradas de respeto, en aquellos relatos cargados de vida, se encontraba el rastro de una herencia emocional, un linaje de fortaleza que ahora se revelaba como parte de su identidad. Esa noche, antes de cerrar el diner, se quedó en silencio unos minutos. Miró el lugar vacío y se dio cuenta de que el ambiente ya no parecía tan gris, tan desgastado, tan limitante. Algo dentro de ella se había abierto, como si hubiese descubierto una puerta hacia una vida más grande, más compleja y más auténtica de lo que jamás imaginó. Y mientras apagaba las luces, sintió que avanzaba hacia algo inevitable, un diálogo con su madre que marcaría el comienzo de una verdad largamente dormida.
Pero ese momento aún estaba por venir. Por ahora llevaba consigo un nuevo peso en el corazón, un peso que no era agobio, sino propósito, un peso que le recordaba que la sangre que corría por sus venas provenía de una mujer que había sido mucho más que una sombra silenciosa detrás de los libros. Una mujer cuyo pasado no había muerto, solo había estado esperando ser encontrado. El silencio que quedó tras la partida de los motociclistas se instaló en el diner como una manta espesa que lo cubría todo. Magdalena permaneció allí unos instantes más, con el billete aún en su mano, observando cómo la luz artificial se reflejaba en él, como si fuera una pieza extraña de otro mundo, un fragmento tangible de una vida que hasta ese día había permanecido completamente oculta para ella. Cerró los ojos un momento y respiró hondo, sintiendo que el aire que entraba en sus pulmones ya no era el mismo. Cada inhalación llevaba consigo el peso de una verdad recién despertada, y cada exhalación parecía empujarla hacia un cambio inevitable. Cuando finalmente guardó el billete en el bolsillo de su delantal, sintió que lo hacía con un respeto casi ceremonial. No representaba dinero, representaba historia, representaba un puente, representaba la confirmación de que su madre había sido, en algún momento de su vida, una mujer completamente distinta a la que ella conocía ahora. Terminó de limpiar el salón de manera automática, sin prestar atención a sus propios movimientos. Todo parecía diferente, incluso los objetos más cotidianos. Las mesas y sillas, gastadas por el paso del tiempo, ya no le parecían símbolos de la monotonía de su existencia, sino puntos inmóviles en un paisaje que, de pronto, había comenzado a moverse alrededor de ella. Cuando apagó la última luz y empujó la puerta para salir, la noche fresca la envolvió de inmediato, acariciando su rostro con una suavidad que contrastaba con la intensidad emocional del día. El cielo estaba despejado, y algunas estrellas lograban asomarse, tímidas, a través de los postes de luz que bordeaban la calle. Caminó despacio hacia su automóvil, sintiendo que cada paso la llevaba no solo a su casa, sino a una nueva etapa de su vida. Durante el trayecto, los pensamientos la golpeaban sin cesar. Se preguntaba quién había sido realmente su madre. ¿Qué había sentido al abandonar aquella vida tan arriesgada? ¿Qué había perdido? ¿Qué había ganado? Y sobre todo, ¿por qué nunca le había contado nada? Magdalena intentaba comprender cómo podía existir una Rebeca tan distinta a la que ella había conocido, pero cuanto más reflexionaba, más se daba cuenta de que la verdad no era contradictoria. Era complementaria. Su madre siempre había tenido una fortaleza silenciosa, una forma de mirar el mundo que, aunque suave, llevaba un trasfondo de experiencia y sabiduría. Siempre había sido capaz de detectar cuando Magdalena estaba triste sin que ella lo dijera. Siempre había sabido cuándo callar y cuándo hablar. Siempre había actuado con una calma casi sobrenatural, incluso en los momentos más difíciles. Ahora entendía que aquella calma no era innata, era aprendida. Era el eco de tormentas que ella había enfrentado en su juventud. Al llegar a casa, apagó el motor y se quedó dentro del coche durante unos minutos, contemplando la ventana iluminada del salón. Imaginaba a su madre adentro, leyendo, tal vez preparando té, completamente ajena a lo que estaba a punto de desatarse. Magdalena sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo iniciar la conversación. No sabía si debía hacerlo de inmediato o esperar una oportunidad más propicia. Pero algo dentro de ella le decía que ya no podía retroceder, que el pasado había tocado a su puerta y que ignorarlo sería traicionarse a sí misma. Subió las escaleras lentamente, como si el aire se volviera más pesado a cada paso. Cuando abrió la puerta, su madre levantó la mirada desde el sofá. Tenía una taza entre las manos y los lentes de leer puestos sobre la punta de la nariz. La escena le resultó tan familiar y tan profundamente entrañable que por un instante se sintió incapaz de destruir aquella paz con preguntas dolorosas. Rebeca sonrió, una sonrisa suave, discreta, la misma de siempre. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con naturalidad. Magdalena se quedó mirándola, tratando de reconciliar esa imagen cálida con la que los motociclistas habían dibujado. Su madre, la mujer tranquila que le enseñó a amar los libros, había sido también una mujer capaz de reparar motos en medio de la nada, de enfrentarse a hombres violentos, de salvar vidas, de liderar en silencio un grupo de inadaptados.
Esa dualidad la desorientaba, pero también la llenaba de un respeto nuevo, profundo. Rebeca notó algo distinto en su mirada. Frunció el ceño apenas. ¿Pasa algo, Magda? Magdalena abrió la boca para responder, pero las palabras no surgieron. Aquello no era algo que pudiera expresar con facilidad. Tomó aire y se acercó al sofá, sentándose frente a su madre. Hoy vino un grupo de motociclistas al diner, comenzó. Rebeca se quedó inmóvil, pero Magdalena percibió un leve temblor en la mano que sostenía la taza. ¿Motociclistas?, repitió, como si la palabra arrastrara memorias que ella había intentado enterrar durante años. Magdalena asintió. Reconocieron tu nombre. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que Magdalena había compartido con su madre. No era un silencio cómodo, era un silencio expectante, tenso, lleno de significado. Los ojos de Rebeca se oscurecieron, como si una sombra hubiera pasado frente a ellos. Bajó lentamente la taza y la colocó sobre la mesa con extremo cuidado. Magdalena sintió que estaba presenciando la apertura de una puerta invisible. ¿Qué dijeron?, preguntó la madre, con una voz tan baja que era casi un susurro. Magdalena contó lo esencial, omitiendo algunas partes, sin saber si debía ser completamente franca. Pero cuando mencionó la palabra tatuaje, Rebeca cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo, cargado de resignación y cansancio. La hija vio en ese gesto un peso que su madre había llevado sola durante demasiados años. Un peso que, aunque nunca lo había dicho, la había marcado más profundamente de lo que Magdalena imaginó. Supongo que ha llegado el momento, murmuró Rebeca, abriendo los ojos lentamente. Magdalena contuvo la respiración. Sabía que su madre no se refería al momento de hablar de un tatuaje. Se refería al momento de enfrentar su pasado, y quizá al de compartirlo. Pero antes de que pudiera preguntarle nada, Rebeca se puso de pie, caminó hasta la ventana y la abrió, como si necesitara aire fresco para comenzar a desenterrar recuerdos tan viejos. Magdalena la observó en silencio, esperando, sintiendo que la conversación que estaba por iniciar cambiaría la dinámica entre ellas para siempre. Pero lo sorprendente fue que su madre no comenzó a hablar de inmediato. Se quedó mirando la noche, la calle tranquila, el reflejo de las luces en el pavimento. Su respiración estaba controlada, pero había algo en su postura que revelaba una fragilidad distinta a la que Magdalena estaba acostumbrada. Después de un largo momento, Rebeca se giró hacia ella con una expresión que Magdalena nunca le había visto. Una mezcla de vulnerabilidad, nostalgia y algo que parecía alivio. Magdalena, dijo con voz pausada, hay cosas que pensaba que nunca tendría que volver a explicar. Cosas que dejé atrás por ti, para darte una vida diferente. Magdalena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No sabía qué iba a escuchar. No sabía si estaba lista, pero también sabía que ya no podía retroceder. Mamá, quiero conocer la verdad, dijo con suavidad, y en el instante en que lo pronunció, algo se acomodó dentro de ella. Sintió la fuerza de su madre latir en su propia voz. Sintió que, por primera vez en su vida, estaba reclamando un espacio que le pertenecía. Rebeca asintió muy lentamente, como si aquella petición fuera a la vez un golpe al pasado y una llave para el futuro. «Te la daré», dijo finalmente. «Toda». Mientras Magdalena la miraba aproximarse, notó cómo su madre alzaba la mano hacia su brazo, donde el tatuaje dormía oculto bajo años de silencio. Entendió con una claridad profunda que esa noche no iba a ser una más, que su relación, su historia, su identidad entera estaban a punto de transformarse. Y mientras la puerta del pasado comenzaba a abrirse, Magdalena sintió que algo dentro de ella se enderezaba, se fortalecía, porque ya no era solo la joven camarera de un diner de carretera. Era la hija de una mujer que había vivido con valentía y que, por fin, estaba dispuesta a compartir su verdad. El camino frente a ella ya no parecía estrecho ni monótono. Era un camino amplio, nuevo, lleno de incertidumbres pero también de posibilidades. Un camino que unía lo que había sido y lo que sería. Y mientras el reloj avanzaba silenciosamente en la pared, la vida de Magdalena se preparaba para entrar en una nueva etapa donde el pasado y el futuro dejarían de ser enemigos para convertirse en un mismo hilo que, al fin, se tejía sin ocultarse. No te vayas. Hay más historias que no te puedes perder.
Suscríbete para no perderte el próximo episodio y mira otros videos del canal. Comparte este video, que lo vea todo el mundo.